Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. A ver, vamos con este problemita de mecánica, estática, equilibrio. Se trata de lo siguiente. Tenemos tres cilindros, bueno, tres ruedas. Ya esta es la rueda uno tal como está en la carátula. Ya, la rueda uno, o sea, el cilindro 2, el cilindro 3. Están los tres. Ya, los datos. El radio uno, o sea, el radio de este cilindro, es de 20 centímetros. El cilindro uno. El cilindro 2 está acá, tiene un radio de 15. El grande, el cilindro 3 tiene un radio de 35 centímetros. L es la distancia desde A hasta B. O sea, estos tres cilindros están soportados para que estén en esta configuración, están soportados por dos paredes verticales. Dos paredes verticales y el suelo, que se considera horizontal. Entonces, una horizontal y dos verticales. Y entonces sujetan todo este sistema. Y entonces la distancia de A hasta B, ¿no? De esquina a esquina, L es de 100 centímetros. Los pesos. El cilindro 1 tiene 400 newtons. Su peso está concentrado en el centro, obviamente. El cilindro 2 tiene un peso de 300 newtons y el grande tiene 700 newtons de peso. ¿Y aquí qué se pide acá? Se pide calcular las reacciones con las paredes verticales, o sea, la reacción en C y la reacción en D, las verticales. Perdón, las horizontales. Y las verticales, la reacción en E y la reacción en F. Ya, entonces para la solución de este problema, esto aparte de física, bueno, de mecánica, esto implica geometría y trigonometría. Porque cuando se hace la descomposición, le decía, la descomposición de fuerzas, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre para cada una de las ruedas, hay que considerar las direcciones X y Y. X, bueno, consideramos horizontal, ¿no? Las direcciones X y Y, vamos a indicarlo acá. Y vertical, este es el eje Y, este es vertical. Y el eje X horizontal. Horizontal. Esa es la referencia. X y Y. O sea, las fuerzas hay que hacerlo de acuerdo a X y Y. Entonces, esto involucra tratar con ángulos. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de la rueda 1, ya, las fuerzas, pues en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas hay que ponerlas en el centro. O sea, hay que ser las concurrentes. Entonces, aquí tenemos que dar el peso en el centro. La reacción con esta rueda también sigue la línea que une los dos centros. Y también tendríamos la reacción aquí con el piso, una vertical y aquí una horizontal. Ya, pero cuando tratamos acá la reacción entre las ruedas 3 y 1, ¿no? 3 sobre 1, entonces ahí vamos a tener que trazar, o sea, considerar un ángulo, ¿no? Entonces, respecto a la horizontal. Es decir, primer paso aquí lo que vamos a hacer es calcular los ángulos del triángulo, el triángulo que une los centros, y a los centros de las circunferencias. Vamos a poner los centros, vamos a llamar los centros, ya, este centro creo que es el punto M, este centro va a ser N, y este centro que sea K. Ahí. Entonces, primero calculamos los ángulos del triángulo. Es decir, aquí tenemos la línea que une los centros entre la rueda 1 y la rueda 3, o sea, MK. Eso pasa por el punto de contacto. Ese punto de contacto es el punto I. Es el punto I. Entonces, todo ese trazo es simplemente la suma de radios. Es el radio que va desde M hasta I, que es el radio 1, 20, más el radio que va de I hasta acá, que es el radio 3. Entonces tendríamos acá 3, porque esta es la rueda 3. 35 más 20, 55, ¿no? Tenemos 55. Entonces toda esta distancia es 55. Vamos a llamar esta distancia A. Entonces esta distancia A no es otra cosa que el segmento MK. Ya, MK que es igual a 55. O sea, A se conoce. Ya. El centro K de la rueda 3 con el centro M de la rueda 2. Entonces también pasa por el centro, vamos a llamar esto B. B es el segmento KN, y esto es igual a, ya, entre 3 y 2,
Entre 3 y 2 la suma de todos, 35 más 15, 50. 50 centímetros, estamos trabajando con centímetros, 50 centímetros. Ya, ahora el segmento que une M con N. M con N, entonces M vamos a poner aquí. Dice, el segmento que une M con N, claro, ya no junta las dos ruedas, ¿no? Entonces ya no están pegadas estas dos ruedas. Además que este segmento no es paralelo a la base, está inclinado. Entonces, aunque sea un ángulo pequeño, pero está inclinado. Entonces aquí calculamos esta distancia. Ahí, estamos hablando con azul también. Ahí, entonces este ángulo. Vamos a llamar este ángulo que sea el ángulo θ1. Esto va a ser θ2. Eso va a ser θ3, ya bueno. θ1, θ2. Entonces, θ1 no descompone las reacciones entre la rueda 3 y la rueda 1 en X y Y, porque esto está inclinado. Esto no es una paralela a la base. Entonces hay que calcular esta distancia. ¿Cómo calculamos esta distancia? Vamos a hacer así. Desde M hasta el punto E es el radio, ¿no es cierto? Este radio 1, 20. Desde N hasta F también es el otro radio, el radio 2, que es de 15. 15. Aquí también, C con M también es el radio 1. Esta distancia es 20. Ya de N a D también se conoce. Es el radio 2, que es 15. Aquí es 90, obviamente, 90 grados. O sea, ahí se forman cuadrados, en los extremos se forman cuadrados. Entonces la distancia desde A hasta B es L, ¿no es cierto? L mide 100. Ya, entonces, pero la distancia de E hasta F, ¿por qué E hasta F? Porque E hasta F va a ser necesario para calcular la distancia MN. Porque fíjese, esta distancia, si yo mantengo esta distancia, se hace una paralela al suelo, a partir de N, vamos a tener un triángulo así bastante achatado, ¿no? Vamos a poner con rojo eso. Así. Más o menos así. Ahí. Aquí es 90. Ahí está. Y podemos llamar este ángulo el ángulo alfa. El ángulo alfa. Entonces, ya, y ahora sí tendríamos que evaluar el ángulo alfa, pero antes tenemos que conocer cuánto es la distancia de este punto, que es el punto H, ¿esto? O sea, donde está 90, desde H hasta N, porque MH se conoce, porque este radio de 15, mira así, porque este HN sí es una paralela al suelo, entonces desde H hasta acá es 15, pero todo este radio es 20, entonces esto mide 5, ¿no es cierto? Podemos sacar el triángulo aparte. Ese triángulo es una cosa así más o menos, claro, no hace falta proporción, pero es un triángulo más o menos puntiagudo, ¿no? Rectángulo, ahí. Entonces es el triángulo que va desde H, que es el pie del ángulo recto, hasta el centro M, y esto conecta con el centro N. Y a este ángulo le estamos llamando el ángulo alfa. Ese es el ángulo alfa. Ya, ese triángulo. Entonces, ya, MH, bueno, hemos dicho, MH es la diferencia en radios. El radio 1 menos el radio 2. Entonces sería, ya, radio 1 menos radio 2 sería 5. 5 centímetros, esto mide 5. Estoy trabajando con centímetros. Ya, después tendríamos esta horizontal que va desde H hasta N. Viene a ser los 100 centímetros. A esos 100 se le quita el radio de 20 y el radio de 15. O sea, 100 menos 35. 100 menos 35, 65, ¿no? 65. Entonces, 65 tendríamos toda la horizontal. 65. Y tenemos acá entonces la hipotenusa que vendría a ser el lado C. Puede ser el lado C del triángulo que une los centros. Entonces, este lado C es el segmento MN.
ya que es igual, eso lo calculamos enseguida, simplemente es Pitágoras, ¿no? Cateto 65 y el otro cateto 5, entonces por Pitágoras nada más, ahí se aplica Pitágoras. Entonces aquí aplicamos, claro, la calculadora. Entonces aquí es un problema ya, bueno, claro, es un problema básico, pero a nivel de la universidad tenemos que aplicar a la máquina. Entonces, MN, o sea, el lado C. Yo tengo aquí el programa, pero para este programa tengo que cambiarle los datos, porque aquí en mi programita están con otros datos. A ver, W1 acá dice 275, pero W1 es 400. Ya, 400. Entonces tenemos acá 400. Ya, W2. W2 es 300 newtons, 300. Ya, W3, 700, eso está bien, 700. Ya, después tenemos L. L en este caso es de L100, 100 centímetros, 1 metro, L100. 100. Ya, el radio 1, es de, ya, no hace falta pasar a metros, porque eso va a dar solamente, eso va a arrojar solamente ángulos. Y relación de ángulos, relaciones trigonométricas, es adimensional. La relación es adimensional. Entonces podemos seguir con centímetros. Entonces el radio 1 es de 20, ¿no? Radio 1, 20. Entonces tendríamos acá 20. El radio 2 es de 15. Y el radio 3 es de 35. Entonces aquí ya hago un sol. Bueno, yo tengo aquí la respuesta ya. Ya, pero vamos por partes. Primero calculamos acá C, o sea, la hipotenusa. Ya, entonces, este lado que une los centros de todos círculos, de todos discos, dos cilindros. Entonces aquí C, en este caso aquí también le he llamado C en el programa. Este C minúscula sale, a ver, C sale 5 por la raíz de 160, es decir, 65.192, trabajando con 3 decimales. Ya 67C. Claro, casi igual que esto, porque esto es apenas un 5 de altura. Entonces 65.192 centímetros. Sí. Pues aquí lo mismo, ¿no? 65.192. Ya se conocen los 3 lados del triángulo. Ya se conocen los 3 lados. Conociendo los 3 lados podemos calcular los ángulos. Obligado tenemos que calcular por lo menos el ángulo θ1 y θ2. Ya, entonces, bueno, y con este triángulo sale alfa. Con eso sale alfa. Entonces, se puede aplicar, noten que se puede aplicar ahí la tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o puede ser también, o sea, arco tangente, o si no, arco seno, ¿no? Bueno, alfa es igual. En este caso, en mi programita yo le calculé con arco seno, si no me equivoco. Ya, alfa, ya, arco seno, arco seno. En este caso, alfa, ya puede ser arco tangente también. Ya, arco tangente de 5 sobre la raíz de 65, sería entonces 1 sobre 13, ¿no? Un treceavo. Ya, pero aquí lo tengo como arco seno, pero el ángulo es el mismo. Entonces el ángulo alfa sale, a ver cuánto sale el ángulo alfa. Ya, alfa, primero sacamos alfa en radianes. Alfa en radianes sale ya 0.077. 0.077 radianes. Ya, pero también alfa en grados. O sea, aquí entonces tenemos este alfa, lo multiplicamos por, como son radianes, lo multiplicamos por el factor 180 entre pi. 180 entre pi. Y me sale en grados. Entonces, alfa en grados. Ya, 4.399. Bueno, prácticamente 4.4, ¿no? 4.399. 4.399 grados. Ya, prácticamente 4.4 grados hexadesimales. Entonces ya conocemos alfa. Ya se conoce alfa.
Ya, entonces alfa era importante para hacer la descomposición de vectores de las fuerzas. Ya, entonces ya tenemos alfa. Ahora sí vamos con el diagrama de cuerpo libre general, ya, de esta configuración. Vamos a hacerlo con amarillo, con trazo un poco grueso. Ya, el diagrama de cuerpo libre, fíjense, tenemos por un lado el peso, los pesos están en el centro. El peso 1, concentrado en el centro, W1, o sea, el W1 es 400, W2 se conoce, W2 es 300, W3, el peso del cilindro grande, W3 se conoce también, 700 newtons, esos pesos se conocen, esos pesos actúan verticalmente para abajo. Entonces en esta referencia está en el eje Y, pero negativo. Ya después tendríamos ahora lo que se pide, ¿no? Se piden las reacciones en los apoyos, ya las horizontales. Entonces aquí tendríamos, fíjense, en el punto C, una reacción de la pared, ¿no? Entonces aquí vamos a poner aquí H1, ya que es horizontal. H de horizontal y 1 porque se refiere a la rueda 1. Aquí tendríamos el H2. Dice la rueda 2 y aquí tendríamos la reacción horizontal 2. Las reacciones verticales, o sea, los apoyos en el suelo de la base. La base es horizontal, hemos dicho. Aquí tendríamos, o sea, las normales, ¿no? Aquí vamos, todos estos son normales. Entonces aquí tendríamos la reacción vertical. Vamos a poner acá B1. B1 y esta va a ser B2. Ese es B2. Ya, ese es el diagrama de cuerpo libre general, o sea, general del sistema, así de forma generalizada. Ya, entonces eso podemos plasmarlo en... además falta, ya está bien, el diagrama de cuerpo libre general. Todavía no interviene en los apoyos de rueda a rueda. Eso ya cuando se hace por separado. Ya, entonces aquí vamos a tener, fíjense de que con eso sacamos aquí una conclusión. De que las fuerzas horizontales, ¿cuáles son? Es H1, de la reacción de la pared de la izquierda, que apunta hacia la derecha, y la reacción de la pared de la derecha, que apunta hacia la izquierda, o sea, así. Claro, eso tiene que aguantar, porque si no fuera por esta reacción, esto se desparrama. Entonces, por eso tiene que ser así. Y son las únicas fuerzas horizontales, las únicas, no hay más fuerzas horizontales para este diagrama, en este diagrama. Entonces, por lo tanto, H1 es igual a H2. Las dos reacciones deben ser iguales, o sea, cuando se hace el desarrollo del problema, esas dos reacciones deben ser iguales. Entonces de ahí deducimos de que H1 es igual a H2. Entonces H1 es igual a H2. O sea, estos son módulos, Entonces ya vamos deduciendo esto. Claro, lo que falta es claro, determinar cuánto vale. Ya, ¿qué más tendríamos? Ahora las verticales, fíjense las verticales. Lo que está soportando verticalmente son estas reacciones con el suelo. B1 y B2 para arriba y los pesos para abajo. O sea, B1 más B2 es la suma de pesos. Peso 1 más el peso 2 más el peso 3. Entonces, por lo tanto, acá y la reacción vertical 1 más la reacción vertical 2. Bueno, aquí estos son ya módulos, no son vectores. Yo al vector le decido con una rayita. Claro, excepto acá, ¿no? Que le he puesto rayita, esto no es vector, esto es un segmento. Bueno, pero acá sí son módulos. Entonces, estos dos módulos, la suma de estos dos, es la suma de los tres pesos. ¿Cuánto suman los pesos? Los pesos acá 400 más 300 es 700 más 700, 1400. 1400 newtons, estamos trabajando con newtons. Bien, newtons, las medidas en centímetros. Ya, ahí. Ya tenemos ahí, digamos, dos igualdades, ¿no? Pero todavía no es ninguna respuesta, obviamente. No sabemos cuánto es B1, cuánto es B2, pero sí sabemos que la suma es 1400 y que H1 es igual a H2. Ya bien, hasta ahí. Ya, ahora sí vamos ya los diagramas de cuerpo libre de rueda por rueda. De la primera rueda o primer cilindro, es decir, cilindro 1.
A ver, diagrama de cuerpo libre de ese cilindro. A ver, diagrama de cuerpo libre. A ver, aquí nomás puede ser. Diagrama de cuerpo libre del cilindro 1. Ahí. Y más o menos la otra circunferencia, la grande, pasa por acá. Ya, supongamos que el centro, supongamos que esté por aquí. Ya más o menos ahí. Y aquí está ese centro. Entonces, este es el cilindro 1. Ya, aquí tenemos la pared vertical. La pared vertical y aquí tenemos el piso. La horizontal, ya está, ahí. Ya, suficiente con eso. Ahora vamos a resaltar con amarillo las fuerzas. Ya, primero el peso. Aquí concentrado al medio. Ya, peso 1. Este peso 1. Ya, la reacción con la horizontal, con el piso, o sea, B1. B1 acá. Pero como vamos a concentrar, vamos a hacer concurrentes, entonces lo que vamos a hacer acá es, en el centro vamos a concentrar las fuerzas. Este B1 lo vamos a poner acá. O sea, este va a ser una horizontal, este es X. Este X sí es paralelo a la base, al suelo. Estos dos son paralelos. Ya, y la vertical Y. Ahí sí. Ya está. Estamos en el diagrama de cuerpo libre de esa rueda. Entonces esta reacción la vamos a subir hacia el centro. Entonces ahí tendríamos la reacción B1 acá arriba. B1. Ya está. Ahí. Ya, pues vamos a ver como vector. Vector, vector. ¿Qué más? Esta reacción de la pared. La reacción de este H1. Este H1 simplemente lo desplazamos hasta el centro y hacia la derecha. Ya, este es H1. El vector H1, la fuerza. Ya, ahora falta ya la reacción de rueda a rueda. Ya, 3-1. Entonces ahí a ver. Eso actúa a lo largo de la línea que une los centros. La línea que une los centros. Entonces vamos a tener así. Ya, esa es la línea que une los centros. Esa es la línea que une los centros. Y aquí vamos a tener el ángulo que no es este ángulo θ1. No es. Porque fíjense, el ángulo θ1, observen, el ángulo θ1 θ1 se está formando entre esta línea que une los centros y esta línea que une también los centros. Esta no es una horizontal. No es horizontal. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo φ1. Ese es φ1. Ahora, ¿cómo calculamos eso? O sea, φ1, ¿cómo sería en este gráfico? En ese gráfico, desde M, este es el punto M, de M, ¿verdad? Trazamos esta horizontal, pero eso solamente para darnos cuenta. ¿Ya? Entonces, porque esta es una oblicua, así. Aquí está el ángulo alternos internos. O sea, podemos hacer este gráfico también. Desde M una horizontal, ¿sí? Una paralela HN, ¿sí? Un trazo así delgadito, ¿no? Entonces, por alternos internos, este es el angular. Este es el angular. Y el ángulo θ, ¿cómo es? El ángulo θ es entre los lados del triángulo. Este lado y este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ángulo θ, o sea, aquí M se junta con N. Entonces, esto viene una cosa así para abajo, ¿sí? Ahí. Todo esto es θ. Todo eso es θ1. Y el ángulo alfa, este ángulo alfa está acá. Es el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo sale φ1? Sale θ1 menos alfa. ¿Ya? Alfa se conoce.
tanto en radianes como en grados. Se conoce alfa. Ahora, hay que determinar si teta 1. O sea, por eso decía al comienzo, hay que determinar el ángulo teta 1, teta 2. Entonces, a ver, volvemos a la cuestión geométrica o trigonométrica. ¿Cómo calculamos teta 1? Conocemos los tres lados del triángulo. Con la ley de senos no creo porque no conocemos los ángulos. Entonces sería cosenos. Entonces, si vamos a calcular teta 1, aplicamos el lado opuesto a esto, 50. ¿Cierto? Entonces, a ver, por la ley de los cosenos, cálculo de teta 1. Cálculo de teta 1. Ya, a ver, en el triángulo MKN. En el triángulo es un triángulo MKN cualquiera. Ya, por la ley de los cosenos. Ya, por la ley de los cosenos. Entonces, por la ley de los cosenos, ¿cómo es? Ya, el lado A, se conoce el lado A, 55, el lado B, 50, el lado C, ya hemos determinado, C, ¿cuánto es? C es 65.192, el lado C, todo esto, el lado C. Entonces, el que se opone al ángulo es el lado B, entonces seríamos así, con letras, sería B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, el lado A y el lado C, sería A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de teta 1. Por el coseno de teta 1. Entonces, de aquí sacamos de que el coseno de teta 1 viene a ser igual. Ya, primero el 2. 2 coseno de teta 1. Ya 2. Entonces, este término negativo lo pasamos para acá. Entonces, 2 veces A por C por el coseno de teta 1 es igual a al cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado. Entonces de ahí sacamos el coseno. El coseno de teta 1 viene a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado y menos B cuadrado sobre 2 veces A por C. Entonces, teta 1 viene a ser con el arco coseno. Si tenemos el coseno, sacamos el arco coseno. Entonces, arco coseno. Arco coseno de A al cuadrado. A se conoce A. 55, se conoce B, se conoce C. Entonces, más C al cuadrado. C es el M de acá. Más C cuadrado menos B cuadrado. Sobre 2 veces A por C. Entonces se aplica la calculadora ahí y sale el ángulo teta sub 1. Ya, teta sub 1 saldría, a ver cuánto sale yo aquí, tengo el programa. Teta sub 1, a ver. Ya, teta sub 1 sale. Ya, en radianes, 0.842. 0.842 radianes. Ya, si queremos, bueno, en grados, este teta 1 lo multiplico por 180 entre pi y me da en grados 48.251. 48.251 grados. Entonces ya tenemos el ángulo teta 1. Ya tenemos también el ángulo alfa, ¿no es cierto? El ángulo alfa es en grados 4.4. Entonces tendríamos que restar para hallar phi 1, este phi 1, hay que restar teta 1 menos alfa. Entonces, phi sub 1, pues luego el ángulo phi sub 1 ya se hace con la calculadora también. Phi sub 1, aquí ya lo tengo, phi sub 1. Phi sub 1 es igual a 0.765 radianes. O en grados también, por 180 entre pi.
33.853. Entonces se suma este ángulo más el ángulo alfa, 3.399, que obviamente va a dar el 48. Ya bueno, eso es obvio, eso ya lo hizo la calculadora. Entonces ya tenemos phi sub 1. Ese phi sub 1 sí es importante, eso sí, para hacer la descomposición. Ese phi sub 1. Entonces, por lo tanto, ya ahora vamos aquí, ahora vamos aquí, faltaba la reacción entre la rueda 3 y la rueda 1. Entonces, la reacción entre esas dos ruedas, en este caso tiene que ir para abajo, pero en este punto, pero lo vamos a centrar ahí, vamos a hacer concurrente. Entonces aquí tenemos ya la fuerza central aquí, que es el C31. C31. Y el ángulo phi, este ángulo phi pasaría acá por ser alternos internos, ¿no? El ángulo phi sub 1. O perdón, opuestos por el vértice. Entonces, de tal manera que se descompone este vector, se descompone en dos, ¿no es cierto? Hay dos componentes ahí. Ya, la componente horizontal hacia la izquierda y la vertical para abajo. Ahí. Entonces aquí vamos a tener C31 por el coseno de phi sub 1. Y aquí tenemos C31 por el seno de phi sub 1. Entonces, por lo tanto, podemos hacer un cuadro de las componentes en IJ. Estamos en el plano nada más, este es un problema en el plano, no es en el espacio. ¿Cuántas fuerzas interiores hay acá? La fuerza C va 1, el peso 2, el B1 3, y la fuerza, aquí falta también la fuerza H, allá la fuerza H, la H1 también falta, no hay que olvidarse de H1 va acá, H1 ya está en H1, son 4 fuerzas, ¿no? 4 fuerzas, entonces aquí vamos a tener, para la fuerza 1, 2, 3, 4 y al final va a ser para la sumatoria. A ver, ahorita me van a entender lo que estoy haciendo. Ya, ahorita se van a dar cuenta. Fíjense acá, voy a poner las fuerzas. Vamos a empezar con la horizontal, ¿ya? La horizontal 1. La horizontal, esta horizontal, que lo hemos pasado, lo hemos centrado aquí, aquí está para la derecha. Entonces, H1 vector. La fuerza H1, o sea, la reacción horizontal 1, como vector, es la única componente horizontal. Entonces, su módulo también va a ser H1. H1 horizontal. No hay componente de H1 en Y. Cero. Ahora, ¿qué más viene? El B1, ¿no? La reacción acá, B1, que lo he centrado, que lo he puesto en el centro, concurrente, para arriba. Está en Y, positivo. Entonces aquí tendríamos el B1 vector. No hay B1 en X, pero sí en Y. O sea, aquí está como escalar, aquí está como vector. ¿Y a qué más viene? El C, el vector C31, o sea, la reacción entre la rueda 3 y la rueda 1. Entonces, que apunta acá. Entonces tendríamos dos componentes, la que está aquí en verde. Sería el C31 por el coseno de phi. C31 es incógnito todavía. Ya, pero el coseno de phi sub 1 se conoce, ¿no? El ángulo se conoce, el coseno, claro, también se conocería. Entonces, si conocemos el ángulo, conocemos el coseno. Entonces ahí la calculadora va a arrojar, a ver cuánto arroja. En este caso tendríamos el C31, a ver, ¿cuánto es el coseno de phi sub 1? El coseno de phi sub 1 ya sería 0.721. Es el coseno. Vamos a anotarlo acá. El coseno y el seno. El coseno de phi sub 1
0.721. Y vamos a necesitar también el seno. El seno de phi sub 1. El seno de phi sub 1, o el seno, ya, 0.693. 0.609. Entonces phi sub 1. Ya phi sub 1 es 48. 48 casi 45. Si fuera 45, los dos componentes son iguales. Entonces es algo congruente. Ya, entonces tenemos ahí el vector C31. Eso vamos a poner en este casillo. El C31. C como vector 31. Ya, el 31 vector, el C31, es este vector. Tiene la componente horizontal negativa. Ya, pero el módulo todavía es incógnita. Entonces tenemos acá menos. Ya, menos el valor del coseno. Menos 0.72 por C31. 0.72. 72.1. 72.1. Entonces aquí va a ser menos 0.721. Ya, por C31. Ahí. Y la componente en Y es para abajo. Las dos son negativas. Negativo, negativo. Entonces, esto va a ser negativo también. Menos. Ya, ahora el seno. 0.693. 0.693 por el C31. Ya, ¿qué más? ¿Qué faltaría ahí? El peso, ¿no? Falta el peso. Ya falta el peso. El peso 1. El peso 1. El peso 1 como vector. Apunta para abajo. En Y, negativo. No hay peso en X. Entonces menos el peso 1. El peso 1 es 400. Eso es menos 400. Ahí. Y al final, en la última fila, acá, va a ir la sumatoria de fuerzas. Todos son fuerzas. Ya, como está en equilibrio el sistema, es 0i, 0j. Sumatoria de fuerzas, 0i más 0j. Es decir, ¿qué significa esto? Por columnas, se suma por columnas. Ya las componentes x, h1, que es incógnita, ya algebraicamente sumamos con este negativo, menos 0.721 por C31, es igual a 0. Ahora las y, b1 menos 0.693 por c1 es igual, esto 400 pasa por acá, es igual a 400. O sea, de ahí salen dos ecuaciones. Salen dos ecuaciones. La primera ecuación es para x. Tendríamos acá h1. Este negativo ya pasa al segundo miembro. h1 viene a ser igual a menos 0.721 por la reacción entre la rueda 3 y la rueda 1, C31. Y por otro lado tenemos aquí B1 es igual, estos dos negativos pasan al otro lado, es igual a 0.693 por C31 y más 400. Ahí salen esos dos resultados, esas dos ecuaciones. Ya salen esas dos. Entonces, eso es solamente el diagrama de cuerpo libre de esta rueda. Ahora, algo parecido vamos a hacer para el diagrama de cuerpo libre de esta otra rueda, de la rueda 2. Ya, para el caso de la rueda 1, hemos tenido que restar el ángulo alfa, ¿cierto? Porque esta línea que une los centros no es una horizontal. Este es horizontal, pero este no, está inclinado. Es como un plano inclinado. Entonces, acá está el ángulo alfa. Entonces, pero el ángulo θ1 es de lado a lado en todo este triángulo. Entonces, a este θ1 hay que restarle el ángulo alfa. Aquí por alternos internos, aquí está el ángulo alfa. Claro, se nota mejor acá, ¿no? En este gráfico, aquí, el ángulo alfa. Entonces, θ1 menos alfa es φ1. Este φ1 sí es el ángulo que ayuda a descomponer la fuerza.
Entonces aquí por ser opuesto por el vértice, aquí está φ1. Entonces aquí es cateto opuesto, aquí es cateto, aquí está cateto adyacente, o sea, coseno, y aquí cateto opuesto, que es seno. Ahí, entonces, de ahí de este diagrama resultan estas dos. Ahora falta para la rueda, esta rueda de acá. Ahora en esta rueda, ahora el ángulo alfa se va a sumar. Se va a sumar, porque fíjense, teta 2 va entre este lado del triángulo y este lado, pero este lado es oblicua. O sea, está acá. Yo quiero estar a la horizontal. Entonces, teta 2, a este teta 2 hay que agregarle el ángulo alfa. Entonces aquí se ha restado alfa y aquí se suma alfa. ¿Te cuento? O sea que bastaba con alfa, no hace falta hallar el ángulo beta, entonces es el ángulo alfa es el importante. Entonces ahora más bien vamos con el diagrama de cuerpo libre, o ya habría que calcular teta 2 antes. Calculamos teta 2, o sea, del triángulo. Aquí sí podemos aplicar la ley de senos, porque ya conocemos este ángulo. Es decir, la ley de senos, este lado B, que es 50, es al seno de teta 1. Teta 1 ya se conoce, ¿no? Teta 1 se conoce. 48.251. Ya como este lado A, que es 55, es al seno de teta 2. Entonces, como seno de teta 2 es la única incógnita, entonces de ahí sale, por arco seno sale el ángulo teta 2. Teniendo teta 2, le aumentamos alfa y tenemos ya el ángulo para la descomposición de fuerzas acá. Y eso es lo que vamos a hacer en la continuación. Ya entonces más bien una pequeña pausa antes de continuar. Bien, entonces continuamos. Ya, calculamos el ángulo teta 2. Ese ángulo teta 2 podemos calcularlo por la ley de los senos. Entonces ya en el triángulo, como siempre en el triángulo MKN. Entonces, a ver, aquí tenemos el cálculo de teta 2. Ya, en el triángulo MKN o MNK, bueno, ya, por la ley de los senos. Puede ser también por la ley de los cosenos, ahí puede ser. A ver, entonces vamos a calcular teta 2. Entonces, A, el lado A, que es 55, es al seno de teta 2. A es al seno de teta 2. Ya como B, que es 50, es al seno de teta 1. Como B es al seno de teta 1. Entonces de aquí sacamos seno de teta 2. Seno de teta 2 viene a ser igual. Despejamos esto. Es A por seno de teta 1 sobre B, ¿no? A sobre B por el seno de teta 1. Entonces de aquí obtendríamos, de aquí ya sacamos de frente, ya. De frente sacamos teta sub 2. Teta sub 2 con el arco seno. O sea, teta arco seno en ambos lados. Es el arco seno de A sobre B por el seno de teta 1. Ahí. Entonces, teta sub 2 es igual. Ya, A sobre B. Entonces, ya el ángulo teta 1 ya lo conocemos por el paso anterior. Teta 1. Teta 1, ¿cuánto salía? 48 y tantos, ¿no? A ver, teta 1, aquí tengo la foto. Ya teta 1, ya 48.251 grados. Ya se conoce teta 1. Se conoce teta 1, se conoce A y B, entonces ya se aplica la calculadora y se determina el ángulo teta 2. Entonces, el teta 2 es el ángulo del triángulo, teta 2. A ese ángulo hay que aumentarle, en este caso hay que sumarle alfa, para trabajar la descomposición cuando se hace el diagrama de cuerpo libre de la rueda 2. Ya, pero primero teta 2. Teta 2, ¿cuánto sale teta 2? A ver. Teta sub 2. Ya, en radianes.
Teta sub 2 en radianes. En radianes sería 0.963. O también en grados, si se quiere en grados, teta 2, entonces aquí tenemos teta 2 por 180 entre pi. Cincuenta y cinco punto 153 grados hexagesimales. Ya tenemos teta 2. Entonces, por lo tanto, ya sacamos el Φ2. Ahora, Φ2 va a ser el ángulo que descompone. O sea, la horizontal es este trazo, paralelo al suelo. Entonces, el ángulo Φ sub 2 sería todo este ángulo de acá. Hasta la horizontal, hasta aquí abajo. Todo es Φ2. Entonces, acá Φ2 es igual a teta sub 2, 55.153 más el ángulo alfa, ¿cuánto era? 3.99, ¿no? El ángulo alfa, ya 4.399. 4.399. Bueno, en grados, ¿no? En grados. Entonces tendríamos de que Φ sub 2 es igual. A ver, Φ sub 2. Cincuenta y nueve punto 552 grados. También se puede obtener en radianes. Ya bueno, en radianes aquí le quita en todo caso el 180 entre pi. Y a 1.039. 1.039 radianes. Ya está. Entonces ya tenemos el ángulo Φ sub 2. Entonces ese ángulo también es importante para la descomposición. Ya está. Ahora sí podemos pasar al diagrama de cuerpo libre de esta rueda. De la rueda 2. Esa es la rueda 2. El cilindro 2. Eso está indicado, ¿no? Cilindro 2. Es el diagrama de cuerpo libre del cilindro 2. El cilindro 2 es el de menor tamaño. Ya supongamos que es eso. Por aquí pasa el cilindro grande. Ya supongamos el centro que está por acá. Es el punto K. Este centro es el punto N. Ahí. Tenemos aquí la pared. Aquí está la pared horizontal. Y aquí está la vertical. Ahí. La pared. Así más o menos. No está perfectamente dibujado. Entonces hacemos graficamos las fuerzas. Tenemos aquí en el centro el peso 2. El peso 2. ¿Ya? En este punto, en este apoyo tenemos para arriba la reacción, la vertical 2, pero lo vamos a centrar. La centramos, entonces aquí ponemos el B2. ¿Qué más tendríamos? Este H2 hacia la izquierda, queda en este punto, pero lo vamos a correr hasta acá. H2. ¿Ya qué más faltaría? La reacción entre estas dos ruedas, entre la 3 y la 2. Eso actúa a lo largo de la línea que une los centros. Es más o menos una cosa así. Ahí. Entonces igualito sería para abajo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos ahí, vamos a ver con verde. Eso sería en este punto, pero eso lo desplazamos hacia el centro. Ya, este es el C
el vector C, 3, 2. El C32. O sea, C del punto de contacto, ¿no? La reacción del punto de contacto, pero entre las ruedas 3 y 2. Ya, aquí es donde ya entra en juego el ángulo φ 2. El ángulo φ 2. Entonces, ya con la horizontal, con esta horizontal. Entonces, al ángulo θ2 hay que agregarle alfa, que sería el φ 2. Entonces, el ángulo φ 2, vamos a graficarlo ahí. Este es el eje X, aquí está el origen de coordenadas en el punto N. Aquí está el eje X y este es el eje Y. Ahí este es el punto N, ¿no? Ya, y el ángulo φ 2, φ 2 sería en este caso, y la línea que une los centros, y tendríamos, a ver, esta es la línea que une los centros, y al φ 2 va, todo este es φ 2. Entonces aquí por ser opuestos por el vértice, este de acá es φ 2, o sea, corresponde a este ángulo, claro, no está a proporción. Ese es φ 2. Porque la línea que une los centros, y entre esta línea y la horizontal es acá. O sea, θ2 más alfa, o sea, φ 2. Todo este ángulo. Entonces, por ser opuestos por el vértice. Entonces, aquí está el φ 2. Es decir, acá. Donde está proporcional al libre. Entonces ese C32 lo descomponemos. Se descompone en dos. En horizontal y vertical. Entonces, aquí vamos a tener su componente horizontal. La horizontal sería hacia la derecha. Este es el C32 escalar por el coseno de φ 2. Y su componente vertical. Voy a poner aquí un costado, ¿eh? Este es el C32 por el seno de φ 2. Entonces también hacemos un cuadro en IJ, como se hizo con el anterior. IJ hay que dejar más espacio porque no está tan pegado. Ya, y tenemos las fuerzas que intervienen, son 4 fuerzas también, igual que el otro. 4 fuerzas. Aquí va a ser para una de ellas, 1, 2, 3, 4, y la última sería la sumatoria. Ya, entonces las fuerzas que intervienen sería, a ver, el H2, después tenemos el B2, H2 vector, la reacción vertical 2 vector también, después tenemos el C2, C32 vector, y tenemos el peso 2 vector. Toda esta es la columna de vectores. Ahora las componentes. Ya empezamos por el peso está para abajo, en el eje Y, no hay peso en X obviamente, entonces aquí va a ser 0. ¿Ya? Y en J para abajo, entonces el peso 2 es de 300, en menos 300. O sea, como vector el peso 2 es 0i menos 300j. Ya, el C32, ya antes del H2, el H2 está acá. Eso sería, o sea, aquí, ¿no? Para la izquierda, en X para la izquierda. No hay componente H2 en Y. Entonces aquí tendríamos para la izquierda, sería menos entonces. Menos H2. Y 0. El B2 es vertical, para abajo, para arriba, perdón, para arriba. Entonces no hay componente en X. Y tenemos B2. Escalar. El C32 tiene llegado acá. Su componente X positiva. C32 por el coseno de φ2. ¿Cuánto es el coseno de φ2? El coseno de φ2 0.507. 0.507 para X. Entonces, ya, pero por C32. 0.507. 0.507 por C32. 0.507, ¿no? Ya.
Ahora el otro sería el seno. Esta componente sí para abajo, negativa, entonces quiero hacer menos. Menos, ahora con el seno. Seno de phi 2. Ya, 0.862 menos 0.862 por el C32. 0.862. Entonces, por lo tanto, de ahí se desprenden también dos ecuaciones. Dice H2 negativo, más este término que es positivo se iguala a 0. Como se iguala a 0, este negativo pasa a ver. Entonces, H2 es igual a esto. Entonces, H2, de ahí sale 2 más. H2 es igual. Entonces, tiene que H2 viene a ser igual a ¿cuánto? A 0.507. 0.507 por C32. Ya, esa es una ecuación. Ahora de las verticales. Ya B2. Estos dos negativos. Ah, ya. Aquí falta indicar la última, que es el 0, 0, ¿no? La última fila, la sumatoria. Falta indicar eso. Ahí, esa es la sumatoria de fuerzas. Entonces aquí 0i, 0j, porque está el sistema de equilibrio. Entonces, ahora estos dos negativos pasan al segundo miembro, es decir, B2 es la suma de estos dos. Entonces B2 viene a ser igual a 0.862 por el C32 y ahí más 300. Ahí tenemos dos ecuaciones más. Este es un problema bastante laborioso. Y entonces ecuaciones, aparte de estas dos que lo he puesto acá, ¿no? Que lo he escrito acá. Entonces, vamos a escribirlo por allá. Entonces esas dos ecuaciones, esas otras dos, teníamos H1 es igual a 0. Menos 0.721 por C31. Y el otro es el B1. B1 es igual a 0.693 por C31 más 400. Algo parecido. Entonces ahí tenemos también otras dos más, ¿no? Ya está. Van 4. Aparte de la primera, ¿no? Que es H1 es igual a H2. O sea, debe resultar H1 igual a H2. Ya, ahora ya tenemos los diagramas de cuerpo libre de la rueda 1, de la rueda 2. Ahora faltaría de esta rueda. De la rueda 3. Diagrama de cuerpo libre de la rueda grande. Ya, a ver. Es un problema bastante laborioso. Tal vez estoy cansando, disculpen. Bueno, pero estoy tratando de hacerlo detalladamente. A ver, otra pausita, a ver, vamos a ver. A ver, vamos con el último tramo. Diagrama de cuerpo libre en esta rueda. A ver, sobre este mismo gráfico. Sobre eso mismo, ¿eh? A ver, diagrama de cuerpo libre de la rueda o cilindro 3 del grande. Acá mismo. Ya, aquí está el centro. Ahí acomodamos los ejes. Este es el eje horizontal, el eje X, la dirección positiva a la derecha y el vertical. Y positivo para arriba. Ya, todo eso. Ya, bueno, una fuerza ya está dada, el peso. El peso. Y actual el peso, solamente tendríamos el peso y los dos apoyos acá. O sea, estas dos ruedas actúan como apoyo. Estas dos ruedas están apoyando esta, ¿no? Entonces, ahí consideramos las mismas reacciones. Por ejemplo, acá, la reacción, habíamos visto en este diagrama, la reacción entre la rueda que estaba acá en la rueda 3 y en la rueda 2, está apuntando para allá. Ahora va a ser 2, 3. 2, 3 es esto mismo, pero al revés. En este caso, con la misma dirección, pero para allá. Entonces, aquí en esta misma dirección, una cosa así. Entonces ahí tendríamos el ángulo
o perdón, el vector, el C23, 23 o 32 también puede ser. Este es el C, bueno, le ponemos igualito, 32. Es el mismo 32 pero invertido. Invertido es este es el vector. El ángulo es el mismo, claro, aquí con la horizontal forma φ2. Entonces aquí tendríamos el φ2 es esto, ¿no es cierto? Con la horizontal es esta línea. Entonces todo este ángulo, el φ2 es esto. Por ser alteros internos, aquí tenemos el φ2. Y aquí también, por ser opuesto por el vértice, este es el φ2. El ángulo φ2. Ya, esa fuerza se descompone, tiene dos componentes. Una componente vertical que va para arriba, sería el C32 por el seno, sería seno de φ2. Y una componente horizontal hacia la izquierda. Este es el C32 por el coseno de φ2. El peso ya no hace falta descomponerlo, tiene el eje Y negativo. Ya, ahora, esto es entre la rueda 3 y la rueda 2. Ahora, entre 1 y 3, ¿se acuerdan cuando trabajamos el C31? El C31 apunta para acá abajo, ahora va a ser para allá, siguiendo esta línea, ¿no? Entonces el C31. Entonces el C31 vamos a ponerlo con verde, ¿no? Ahí. Entonces el C31, el vector C31. El ángulo era el ángulo φ1, ¿no es cierto? Y aquí a este ángulo θ1 se le agregaba alfa, entonces quedaba todo este ángulo, todo este ángulo de acá. Por ser opuesto por el vértice, aquí tenemos el φ1. Por ser alternos internos, perdón. Y aquí tenemos por ser opuesto por el vértice, φ1. Entonces este vector tiene dos componentes, una hacia la derecha, es el C31 por el coseno de φ1. Y tiene una componente vertical para arriba. Vamos a indicar esto aquí, no va a decir, aquí arriba. Eso lo pongo acá arriba. Sería el C31 por el seno de φ1. Es este vector de acá, el verde. Entonces ahí tenemos los cuatro. Entonces también podemos hacer un diagrama, se puede hacer un diagrama en IJ, algo así como, bueno, como se hizo anteriormente. A ver, IJ, son cuántos vectores, peso y dos reacciones, nada más, no hay más. Peso y dos reacciones, son tres fuerzas, entonces tenemos ahí 4 filas. Aquí tendríamos para la fuerza 1, para la fuerza 2, para la fuerza 3, y aquí tenemos la sumatoria. Ahí. La primera columna sería para las fuerzas. Entonces vamos a tener acá. Empezamos con los Cs, el C31. El C31 vector tiene dos componentes, las dos positivas. Y entonces aquí se ahora el coseno de φ1, ese lo había puesto, ¿no? Coseno de φ1, vamos a ponerlo de nuevo. Coseno de φ1. Coseno de φ1. Ya, 0.721. 0.721 por el C31. Ese es en X. Ahora en Y es el seno de φ1. Seno de φ1. C32. El C31, perdón. El C, aquí está en el verde, ¿no? Ya, el C31. C31 por el seno de φ1. Ya, seno de φ1. Seno de φ1. Ya, 0.693. 0.693 por C31. Ya sería lo que está aquí en verde. Ahora el C32.
el C32 vector tiene componente hacia la izquierda con el coseno de phi2, entonces va a ser negativo, menos. Ya, coseno de phi2. Coseno de phi2 es ya 0.507. 0.507. C32. Ya, y tiene una componente para arriba, en Y, por el seno de phi. Este es el seno de phi2. Seno de phi2. Y el seno de phi2, 0.862. 0.862 por el C32. Ya, otra fuerza es el peso 3. El peso solamente para abajo, en Y, 0. Y el peso 3 es menos 700. Menos 700 newtons. Y en la última vamos a tener aquí la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es 0I y 0J. De aquí se desprenden dos ecuaciones. De aquí se desprenden dos. ¿Ya? La suma de estos dos es igual a 0, es decir, este negativo pasa al otro lado, es decir, se igualan en todos, en otras palabras. Entonces aquí tendríamos una ecuación que sería 0.721 por C31 es igual a 0.507. 0.507 por C32. Ya, ahí. Ya. De ahí podemos ir despejando el C31. Entonces C31 va a dar en términos de C32, o sea, 0.507 entre 0.721. Entonces efectuamos esa división. Pues se multiplica por 1000, tendríamos 507. 507 dividido entre 721. 0.703. Esto por C32. Ahí tenemos una relación entre las dos reacciones C31 y C32. Esto solamente ha salido de las componentes X, ahora de las componentes Y. Y de aquí tenemos ya la suma de estos dos. Este menos 700 pasa al segundo miembro. Entonces 0.693 por C31 ya, más 0.862 por C32. Ya, este es igual, no se puse por acá, este es igual a 700. Entonces por eso hemos despejado el C31. El C31 lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener, a ver, el 0. Ya vamos empezando de frente. 0.693 por esto. 0.693. 0.693 por 0.703. Y a 0.487. Entonces sería reemplazando este C31 acá. Entonces 0.487. 487. Ya estamos reemplazando. El C31 está en función de C32, entonces por C32. Por C32. Más 0.862 por C32. Y este es igual a 700. Entonces de aquí resulta el C32. Simplemente se factoriza y se divide entre la suma de los coeficientes. Es decir, 700 entre la suma de los coeficientes. Los 700 dividido entre la suma 0.487 más 0.862. Y a 518.903 Newton
Ya tenemos el C32. Ahora el C31 aquí. C31 es igualito. Ya conocemos el C32, lo ponemos acá. Y multiplicamos por 0.703. Entonces 0.703 por el C32, 518. 518.903. Ya 364. 364.789 newtons. Claro, esas no son todavía las respuestas, porque se piden las reacciones, ya, H1, H2, B1, B2. Pero ya conocemos los C, 31, C32. Y justamente con el 3.2 calculamos H2 y B2. Y también con el C31 calculamos el H1, B1. Entonces luego, ya finalmente, a ver, empezamos con H1. H1 es la reacción de la pared de la izquierda. Entonces es igual. Ya, el H1 horizontal, C31. H1 y H2. A ver, el H1, a ver, el H1. Ese H1 ahí debe ser positivo, ¿no? Bueno, pues el C31, el C, a ver, vamos a ver la foto. Ah, ya, el H1 es positivo, porque el H1 en ese cuadrito es H1 menos 0.721 por C31 igual a 0. Ah, ya, entonces faltó pasar ese término negativo al segundo miembro. Eso es un lapsus. Este es positivo. Ya, un lapsus en el cuadro. Ya, entonces en el cuadro está bien, solamente que hay que pasar el negativo al segundo miembro. Entonces puede ser positivo eso, porque H1 tiene que ser positivo, va para la derecha. Y entonces ahí se efectúa 0.721, siempre se escapan algunas cosas, 0.721 por C31 es esta acá, 364.789. Entonces ahí resulta ya 263. Entonces tendríamos, ya con estos dos tendríamos de que H1 es igual ya 263.013 newtons. Ya después tenemos el H1, tendríamos ahora el B1. El B1, o sea, B1 es la reacción vertical aquí en este punto, B1 para arriba. Entonces tendríamos ahí el 0.693 más 400, ¿no? O sea, 400 más, bueno, paréntesis, dentro del paréntesis 0.693 por C31. C31 es 364.789. 652.799. Bueno, punto 8 prácticamente. Entonces ya con eso tenemos las reacciones para la primera rueda. La reacción de esta zona, ¿ya? La horizontal y la vertical. Ahora para esta zona, la vertical B2 y la horizontal H2. Entonces, a ver,
tendríamos en este caso ya con ya H2. Ahora vamos a tener con la otra H2. Ya ahí está con esto, pues. Ya, el CT2 tenemos. Entonces, por lo tanto, el H2. El H2, ahora que este es módulo, obviamente. Este es módulo. O sea, no hace falta que sea negativo, porque este es módulo. Todo lo que estamos calculando son módulos. Entonces, por lo tanto, el H2 0.507 por C3, el C32 está acá, por 518 por 518.903. Ahí resulta 263. El H2 igual, H2 263.084. Ya por cuestión de decimales. Por cuestión de decimales ya hay una ligera variación, pero prácticamente los dos son iguales. Entonces ya es el H2. Ahora el B2. El B2 ya con esto. Ya sería 300 más paréntesis. Dentro del paréntesis va 0.862 por C32. 518 de acá. 518.903. Sale 747.294 newtons. Ahí tenemos el resultado, o sea, la respuesta, ¿no? Ahí tenemos la respuesta de todo lo que se pide. Las reacciones en los apoyos con las paredes verticales y con la horizontal, que es el suelo. Entonces, esa vendría a ser entonces la respuestas. Bueno, es la primera vez que un video me dura más de 1 hora 17. Bueno, lo hice más o menos detalladamente, espero que me hayan entendido. Alguna cosita que no está muy clara, me puede escribir y se podría aclarar. Ya, entonces, por favor, les agradecería algún comentario. Y bueno, nos quedamos aquí nomás porque ya es suficiente, deben estar ya agotados. Muchísimas gracias por llegar hasta ver todo el video. Les agradezco bastante, enormemente. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye bye. Chao.